No hace mucho tiempo que noté un ruido extraño proveniente de la unidad de aire acondicionado en la pared de la sala de estar. Al principio era casi imperceptible entre los otros ruidos que suele hacer un aparato así. Comenzó como un ligero sonido metálico solo cuando se encendía por primera vez. Se lo atribuye a la antigüedad del apartamento y de los electrodomésticos. En realidad, no eran tan viejos, pero sin un mantenimiento constante, las cosas se rompen y se desmoronan relativamente rápido. Todo en el lugar hacía al menos algún tipo de ruido. La lavadora temblaba, el lavavajillas sonaba como un avión despegando, el refrigerador se encendía cada pocos minutos y zumbaba tan fuerte que tenía que subir el volumen del televisor para escuchar algo. Así que pueden ver por qué no era gran cosa que el aire acondicionado traqueteara un poco. Lo dejé en el fondo de mi mente como algo que viene con la edad. Eso fue hasta que empezó a hacerlo cada vez más a menudo. Lo noté por primera vez cuando lo encendí y el traqueteo no desapareció después de un segundo o dos. Mejor se lo digo al casero para que venga el de mantenimiento a arreglarlo, pensé. Pero después de un minuto, se detuvo una vez más y el pensamiento se desvaneció. Pasaron unas semanas y empecé a notar otros sucesos extraños. Rasguños en las paredes, la electricidad parpadeando, algún que otro golpe en la noche. De nuevo, cosas que podrían pasar debido a la antigüedad del cableado, o tal vez un ratón que se había metido en las paredes o un vecino nuevo ruidoso. Todo era bastante explicable, pensé. Además, trabajaba mucho y realmente no tenía tiempo para hacer mucho, así que no me molestaba. Pero cuando las cosas empezaron a desaparecer en mi pequeño apartamento de una habitación, empecé a preocuparme. No había estado en casa en lo que parecían un par de semanas. Entre el trabajo y los amigos, apenas estaba allí, excepto para dormir y bañarme. Pensé que debería hacer un registro minucioso del lugar para ver a dónde podrían haber ido mis cosas. El mando de la televisión, una calculadora, varios pares de calcetines y un zapato habían desaparecido. Fui de habitación en habitación, que en realidad eran solo 4, y busqué por todas partes. Mientras lo hacía, noté que también faltaban más y más cosas pequeñas e insignificantes. ¡Qué extraño!, pensé. ¿A dónde podrían haber ido estas cosas? Pulsé el botón de encendido de la televisión y me senté en mi sillón, ahora un extraño en mi propio hogar olvidado, y noté algo. La televisión no encendía. Moví el interruptor de la luz de arriba a abajo. Nada. Por el amor de Dios, esto se está volviendo ridículo. Me levanté y giré la perilla del equipo de música. Nada. Fui y probé todos los electrodomésticos para ver si alguno funcionaba todavía. Fue en vano, nada en el lugar funcionaba excepto, curiosamente, el aire acondicionado, que sonaba cada vez más fuerte. Se encendió con un fuerte traqueteo y funcionó así durante varios minutos hasta que saltaron chispas. Escuché un fuerte estallido y luego eso también murió. Tal vez se fue la luz y todo estará bien por la mañana, pensé sin mucha convicción. Me costó dormir esa noche. Los vecinos estaban especialmente ruidosos y estar sin luz me ponía un poco nervioso. Me desperté a la mañana siguiente y descubrí que la luz seguía cortada. Me duché, me vestí y fui a casa de mi vecino para preguntar si tenían un problema similar. Llamé con fuerza varias veces, pero no hubo respuesta. Decidí que ya era suficiente y fui a la oficina de mantenimiento para quejarme y, con suerte, resolver el problema. Cuando abrí la puerta, el olor a humo rancio inundó mis fosas nasales. El lugar era un desastre. Papeles y cenizas por todos los escritorios, pintura descascarada, manchas en las ventanas y un televisor con solo estática atornillado a la pared. Sentado detrás del escritorio había un hombre delgado y canoso que parecía no haberse bañado en una semana. Le conté cómo de repente nada funcionaba, excepto la unidad de aire acondicionado hasta que dio su último suspiro. Me lanzó una mirada sarcástica y, con un gruñido, agarró su caja de herramientas y me siguió hasta mi apartamento. Mire, habría llamado, pero por alguna razón nada parece funcionar. Y no creo que sea un corte de luz porque el aire acondicionado seguía funcionando hasta que murió de repente. Bueno, echemos un vistazo, dijo.
Se acercó, desenroscó la placa frontal y miró adentro. Encendió su linterna y se puso a trabajar desenroscando y revisando diferentes cosas. De repente se detuvo y sacó una cosita unida a un cable que no parecía pertenecer allí. Me miró y levantó una ceja. ¿Esto es suyo? Ni siquiera pude identificar lo que sostenía. No lo creo. ¿Qué es? Es una de esas pequeñas cámaras espía. No habrás estado trayendo chicas y grabándolas en secreto, ¿verdad? Esbozó una sonrisa maliciosa. No. Quiero decir, ¿qué demonios hacía eso en mi casa? Me estaba asustando un poco y también me sentía irritado. Él se encogió de hombros. Veamos a dónde va el cable, ¿eh? Siguió el cable con la mano y se detuvo a mirar adentro. Sí, hay un pequeño agujero aquí, va hacia la pared. Sacó su martillo y empezó a romper trozos de la pared, siguiendo el cable. Yo estaba aterrado. ¿Quién puso eso ahí? ¿Me estaba observando este hombre? ¿Había más de esas cosas? Todas estas ideas pasaban por mi cabeza mientras lo veía trabajar. Bueno, eso explica mucho, dijo entre dientes. ¿Qué? ¿Qué es? Exclamé. Parece que alguien volvió a cablear sus enchufes aquí. Se apartó para mostrarme lo que estaba viendo. ¿Pero por qué? Mi suposición es que te están robando la energía. ¿Seguro que no notaste nada? Su calma me ponía los pelos de punta. Recordé el ruido extraño en mis paredes, los golpes, las luces parpadeantes. Lo que antes parecía algo tan normal hacía que mi corazón se acelerara. Noté algunas cosas aquí y allá, pero no he estado mucho por aquí últimamente. Pensé que era solo un lugar viejo. Me lanzó una mirada escéptica y continuó siguiendo el grupo cada vez mayor de cables por todo el lugar. Algunos cables se ramificaban hacia más cámaras diminutas ocultas en las rejillas de ventilación y en las sombras. Uno incluso estaba conectado al ojo de uno de mis cuadros. ¿Cómo pude no darme cuenta de esto? Mi corazón empezó a latir más y más rápido a medida que descubría más. Siguió adelante y, uno a uno, descubrió que todos mis aparatos electrónicos habían sido recableados a un grupo central que conducía a mi dormitorio. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí? No mucho, diría yo. Revisamos todos los electrodomésticos y enchufes antes de alquilar el lugar. Bueno, ¿a dónde conduce todo esto? Siguió abriendo agujeros con su martillo y siguió los temidos cables hasta que finalmente se detuvo y miró en el agujero más reciente que hizo con una linterna. El espacio entre las paredes se vuelve mucho más grande aquí. Creo que podría caber. Veo algo brillando a la vuelta de la esquina. Rompió un agujero grande, lo suficiente para poder pasar, y desapareció en la pared de mi dormitorio. Apareció unos segundos después con una expresión sombría y su piel se había vuelto pálida. Ya no era el hombre tranquilo de antes. No vas a querer escuchar esto, pero hay una pequeña habitación ahí atrás. Un montón de monitores instalados por todas partes y todo tipo de porquería esparcida. Parece que alguien vivía allí, pero no hay rastro de ellos ahora. Tragó saliva con dificultad. Este lugar me está empezando a dar un miedo de muerte. Si yo fuera usted, me mudaría. Empaqué mis cosas y me fui a casa de mi madre ese mismo día, sin querer pasar ni un segundo más en ese lugar. Durante los días siguientes, la policía vino e investigó toda la escena. Encontraron 20 monitores diferentes, todos conectados a reproductores de VHS en esa pequeña habitación en la pared. Sorprendentemente, nunca se encontraron cintas. Tampoco se encontró a la persona que me había estado observando todas esas noches. Pasaron unas semanas y llegó una caja a la puerta de mi madre. No tenía etiqueta, pero dentro estaban todas las cositas que habían desaparecido en mi apartamento. También encontré un trozo de papel sucio y roto con un mensaje apenas legible garabateado: me gusta mucho más tu nuevo lugar.